Vamos con la última cápsula de estudio relacionada al profeta Jeremías, que es el libro de Lamentaciones. Muy cortito vamos a ver acerca de su contenido. Es un libro que tiene solamente 5 capítulos y que en realidad es una expresión profética del duelo profundo a propósito de la destrucción que se había vivido en Jerusalén. De hecho, Lamentaciones, el nombre Lamentaciones, viene de la traducción de Vulgata Latina, que es clamores fuertes, una traducción literal de clamores fuertes, o el título en hebreo, que es Eka, y que es traducción literal de a desmayo, o sea, un profundo dolor que se manifiesta a través de esta expresión poética, y que de hecho dentro de la tradición hebrea está dentro de los libros festivos, porque se lee este texto en el aniversario de la destrucción de Jerusalén, pero dentro de nuestra tradición ya protestante está luego del libro de Jeremías, principalmente porque se le otorga su autoría. Ahora, no sabemos en específico o no está expresamente consagrado que Jeremías lo haya escrito, pero sí tenemos ciertos atisbos, por ejemplo en Jeremías 7:29, donde habla que Jeremías hizo una gran lamentación, o segunda de Crónicas 35:25, que recoge esta misma idea, y por eso lo asociamos a Jeremías, pero la interpretación del libro no cambia en razón de la persona que lo haya escrito, básicamente, o quien haya entregado estas palabras. Se asocia el libro de Lamentaciones a como si fuera el funeral de Jerusalén. De hecho, en el capítulo 2, versículo 15, podemos ver el gran lamento por la destrucción y que ha sido hollada la Virgen de Judá. Entonces, básicamente es una conmemoración de un funeral para Jerusalén que ha sido destruida. Y por lo tanto, la idea principal del libro es este juicio de Dios en respuesta al pecado del pueblo, aun cuando Lamentaciones es mucho más empático con el pueblo de Israel que el libro de Jeremías, que era mucho más enfático en el pecado del pueblo y la culpabilidad del pueblo en este castigo. Porque también el libro de Lamentaciones consagra, aun cuando son pequeños fragmentos, la esperanza en la compasión de Dios. Entonces, estos poemas son gran parte en formato de oración. Son poemas / oración que se levantan por parte de esta persona en razón de la comunidad. Entonces, sí, es una persona particular que está orando, pero representando toda la comunidad. Y pasa por 3 estados a lo largo de todo el libro de Lamentaciones. Por un estado de sufrimiento, en donde las oraciones tienen esta idea de la confesión con llanto por el pecado realizado y presentar el sufrimiento a Dios, viendo a Dios como enemigo. De hecho, hay un capítulo específico que trata a Dios como enemigo. Luego también tenemos la temática de la fidelidad de Dios y la confianza en Él, entendiendo que su fidelidad puede traer alivio al pueblo y también la recompensa a los enemigos de este pueblo. Entonces ya esa sería esa segunda etapa. A pesar del sufrimiento que estamos viviendo, yo sigo confiando o seguimos confiando en ti. Y una última etapa podría ser la consolación. Sufrí, confié y he sido consolado, y podemos ahí ver cómo el pueblo rasca y acude a esta misericordia restauradora, confiando en esta esperanza restauradora por parte de Dios. Otro punto relevante respecto de la estructura del libro de Lamentaciones es que está hecho de 5 poemas cortos, y estos 5 poemas, los 4 primeros tienen acrónimo, una estructura alfabética, porque el alfabeto hebreo, y de hecho por eso nosotros no lo podemos dimensionar muy bien, esa estructura de acrónimo o alfabeto, porque en la traducción se pierde, pero el alfabeto hebreo tiene 22 letras, y en el capítulo 1 es un versículo por cada letra, en el capítulo 2 lo mismo, un versículo por cada letra, en el capítulo 3 son 3 versículos por cada letra. Entonces hay bloques de 3 versículos por cada letra del alfabeto hebreo. En el versículo 4, el capítulo 4, volvemos a esta estructura de un versículo por cada letra, y en el capítulo 5, si bien no tiene esta estructura de acrónimo, reconociendo el alfabeto, sí tiene esta misma estructura de 22 versículos, simulando un poco la figura del acróstico, aunque no lo tenía propiamente tal. Y esto tiene una importancia radical. También lo vemos en el Salmo 119, que también usa la figura del alfabeto hebreo, y es para facilitar la memorización, ¿ya? Porque
La cultura hebrea tenía muy arraigado la idea de memorizarse los libros. De hecho, la educación de los niños consagrados tenía la idea de ir memorizando los textos. Entonces, esta figura de acróstico facilitaba también la memorización del libro, y por eso es tan importante que nosotros estudiemos los textos en su contexto, porque si bien en las traducciones perdemos un poco de esta riqueza literaria, el entender la estructura del texto y qué estaba pensando el autor al momento de redactarlo o de presentarlo de esta manera, también nos da una visión más general. Lamentaciones al final termina siendo súper poético, precisamente por esto, porque tiene una estructura literaria dada al poema. Entonces son oraciones poéticas, estas cinco oraciones cortas, ¿ya? Y un punto más que también es relevante es el paralelismo de Jeremías, entendiendo que Jeremías haya escrito el libro de Lamentaciones o proclamado las palabras de Lamentaciones, con Jesús, porque ambos, el autor de Lamentaciones y Jesús, están llorando la pérdida y destrucción de Jerusalén. Podemos verlo en Lamentaciones 3, 48, 49, como llora y sufre por la destrucción de Jerusalén, pero también Jesús sufrió en su corazón por Jerusalén. Mateo 23, del 37 al 39, y Lucas 19, del 41 al 44 nos muestran este sufrimiento de Jesús. Y se acuerdan que lo vimos también en el estudio general, cómo Dios elige a sus profetas, ya que Él le entrega la palabra también para reflejar el estado de su corazón. Y así como Jesús se dolió en el Nuevo Testamento por la destrucción del estado de Jerusalén, también Jeremías, o quien sea que haya escrito el libro de Lamentaciones, se dolió también por la destrucción de Jerusalén. Es un dato muy importante que podemos considerar, y esto es el contexto general de Lamentaciones. Léalo, es un bonito libro, muy cortito, para poder enriquecer la experiencia de entender cómo fue la destrucción de Jerusalén para el pueblo, el reino en este caso de Judá.